Tengo este tema. Seguramente muchos de nosotros identificamos a Josué como personaje en la Biblia, ¿no? Josué, que también, bueno, hay un libro en la Biblia que lleva el nombre. Exactamente, ¿dónde ubicamos a Josué como personaje? Como sucesor de Moisés, ¿no? De cierta forma, así lo podemos ubicar. Yo le quise llamar a esta plática Josué de una gran derrota a una gran victoria. Vamos a ver por qué le pongo de esta forma. Miren, el libro de Josué inicia prácticamente en el versículo 2 con esta declaración de parte de Dios. Dice, dice así muy contundentemente, mi siervo Moisés ha muerto. Y se está dirigiendo a Josué. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Como que es un anuncio fuerte, pero realmente no le toma por sorpresa a Josué. En realidad, Josué ya sabía que esto iba a pasar. Cuando Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, no es algo que le esté anunciando, es algo que le dice, dado que mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Haz de cuenta que como si le dijera, mira hacia adelante, hay que ver a lo que sigue. Moisés ya murió, estás por entrar a la tierra prometida y ahora, dado que Moisés murió, el que va a conducir al pueblo tienes que ser tú. Bien, en este sentido, pues así es como dijimos que inicia el libro, ¿no? Bueno, por supuesto que era un momento de dolor. Yo no dudo que haya sido un momento doloroso para Josué y para todo el pueblo, porque ellos estaban prácticamente pensando que tal vez Dios iba a reconsiderar su decisión de que Moisés no iba a ser el que condujera al pueblo a la entrada a la tierra prometida. Pero las decisiones cuando Dios las toma son contundentes y no tienen vuelta atrás. Entonces, hasta este momento, el líder había sido Moisés, el líder del pueblo había sido Moisés. Y hay que recordar, pues, que era un líder que había sido levantado por Dios desde allá, desde Egipto, ¿no? No era alguien que había sucedido hace un año, dos o tres, sino que prácticamente tenía más de 40 años siendo el líder del pueblo, porque él fue incluso el que se enfrentó con los egipcios. Recordemos ese episodio cuando también, pues, siendo claro, se cometió un error por la ira de su enojo y terminó matando a un egipcio, ¿no? Pero de ahí también podemos entender que a pesar de todo eso, Dios tenía un plan para él, Dios lo eligió para una misión, pero también Dios decidió que esa misión terminara, al menos esa misión terrenal, terminara justo antes de llegar a la tierra prometida. No fue ahí donde entró Moisés a la tierra prometida, sino que tuvo que ser Moisés. Por doloroso que haya sido este evento, pues también tenemos que pensar que con este libro de Josué inicia a partir de aquí un trayecto hacia una victoria. Vamos a primero entender qué fue la derrota para poder también asimilar de qué victoria nos estamos refiriendo en esta nueva etapa que está viviendo Josué. Bueno, ¿cuál es entonces la derrota que sufrió Moisés? ¿Será la muerte? ¿Qué opinan? Porque efectivamente aquí Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Él solamente la pudo ver de lejos. Pero cuando hablamos de una derrota, podemos ver a la muerte como una derrota, en este caso para Moisés. ¿Qué será más fuerte para Moisés? ¿La muerte que enfrentó antes de entrar a la tierra prometida o el hecho mismo de no entrar a la tierra prometida? ¿Qué dicen? ¿Dices tú la derrota de Josué? Digo, quiero decir, Pues, que lo difícil fue la muerte de Moisés. ¿qué habrá sido más difícil para Moisés? ¿Enfrentar la muerte o enfrentar el no entrar a la tierra prometida?
No, pues él no entra a la tierra prometida. Claro, porque la muerte, hay que recordar, cuando él sale de Egipto, aproximadamente ¿qué edad tenía? Alrededor de 80 años. Sí, Y pasaron 40 años en el desierto. O sea que imagínense 40 años además de estar lidiando con un pueblo pero tan difícil como era el pueblo de Israel. Rebelde, que siempre estaban en contra de todo, que siempre estaban renegando, que hubiera sido mejor que muriéramos en Egipto y todo ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces habrán exasperado a Moisés y al mismo Aarón? Muchísimas, ¿no? Lo hemos visto en la narración de los libros que vienen y de los capítulos que vienen a partir de la salida de Egipto. Pero la ilusión que tenía Moisés justamente era esa, de llegar a la tierra prometida. Sin embargo, yo creo que debió haber sufrido mucho cuando primeramente Dios le tiene que anunciar que no entra él a la tierra prometida. Pero vamos a ver por qué. Cuando muere Moisés, pues tenía ya, si hacemos las cuentas, como dijimos, si él sale de 80 años de Egipto y estuvo 40 años en el desierto, ya tenía 120. Como que no era tan anormal que ya encontrara la muerte, ¿no? Ya era un hombre bastante avanzado en edad. Pero su edad avanzada no era precisamente lo que pudiera decir que le impidió entrar a la tierra prometida. No fue que Dios le hubiera dicho, mira, tú ya estás viejo, como que ya no creo que no tengas la fuerza suficiente, entonces vamos a poner a una persona más joven que tú, pero no te preocupes, la hiciste bien y vamos a ver una siguiente etapa. En realidad no fue así. Tenemos que remontarnos a lo que se narra allá en el libro de Números 20, capítulo 20, en uno de los tantos episodios de la rebelión del pueblo que se experimentaron durante esos 40 años, ¿no? Dice que después de ser liberados de la esclavitud de Egipto, una y otra vez mostraban la ingratitud de Dios. ¿Se acuerdan de todas esas etapas en donde decían, no tenemos que comer, pues ahí les va el maná? No tenemos que nos cubra del frío, pues Dios les proveía alguna forma. No tenemos quien nos guíe, pues ahí están. O sea, cada vez que Dios proveía algo, el pueblo otra vez volvía a la rebeldía y, y Moisés lidiando con ellos, ¿no? Bueno, en cierta forma, pues es comprensible que Dios tuviera cierta ya como exasperación con el pueblo, pero también era comprensible que el mismo Moisés la tuviera y que una otra vez sufriera este enfrentamiento con el pueblo, una instrucción de Dios que marcó el destino posterior, ¿no? Voy a pedir que alguien me ayude dando lectura allá en Números 20, del, del versículo 7 al 13, para ver qué fue lo que sucedió aquí y cómo es que se desarrolló esta instrucción que Dios le dio a Moisés y cómo él la cumplió. dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, lo sacarás y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y saliendo mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Si nos regresamos un poquito, en el versículo 3 dice, y habló el pueblo contra Moisés. Aparentemente está hablando contra Moisés, pero realmente se está rebelando contra Dios. Y se habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová.
¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto y para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Para que vean ustedes la ingratitud. Dice, no es lugar de cementera, dicen ellos, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, esto es lo que dice un poquito antes de lo que acaba de leer Gonzalo. Es decir, aquí vemos la forma de recriminar del pueblo hacia Moisés, cuando prácticamente le están diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Cómo para qué? Eres esclavo en Egipto. Y todavía te pones a revelar. Bueno, esa era la forma en la que reaccionó. Y por eso Dios dispuso que este pueblo como tal, el que salió de Egipto, no fue el que entró a la tierra prometida, salvo dos personas. Incluso dentro de ese pueblo que salió de Egipto, los que entraron a la tierra prometida, no estaría incluido Moisés. Ahora, veamos aquí qué fue lo que pasó. Ellos reclaman agua y Dios le dice a Moisés, ve a esta peña y ¿qué le dice que haga? En el versículo 7 le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará agua. ¿La instrucción cuál fue? Habla a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, sí, pero hasta ahí va cumpliendo las indicaciones. Sin embargo, él le dio la indicación de que hablara con la peña. Dice, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces dice, alzó Moisés su mano y, ¿qué dice? Habló a la peña. Así dice. Golpeó la peña con su vara 2 veces. Y ciertamente salieron las aguas, pero no fue esa la indicación de Dios. Este hecho simplemente fue lo que le valió a Moisés esta desobediencia, el no entrar a la tierra prometida. Algo que humanamente, hermanos, yo sinceramente les digo una cosa, me cuesta mucho trabajo entender. ¿Cómo es que algo aparentemente tan simple como fue el hecho de decir, no, yo no le voy a hablar a la peña, Dios dijo que le hablara a la peña, pero yo la voy a golpear con la vara? Y que por ese hecho Dios no le haya permitido a Moisés entrar. Bueno, humanamente, yo tal vez hubiera reconsiderado la decisión, pero ¿saben qué? Esto no es una decisión humana, es una decisión de Dios. Y hermanos, cuando Dios toma una decisión, se sostiene en ella. Y por eso creo que podemos creerle y podemos tenerle confianza en lo que Él decide y en lo que Él dispone. Porque a veces nosotros no vemos el horizonte completo. Y tal vez muchos de nosotros hubiéramos dicho, pero qué injusticia se cometió contra Moisés, pero si él fue el que se arriesgó, él fue el que se enfrentó al faraón, él fue el que se estuvo peleando para afrontar todas las plagas, incluso la plaga de la muerte de los primogénitos, y él fue el que sacó al pueblo y se enfrentó ahí a ese ejército de los egipcios, y de cierta forma fue victorioso en salir, pues sí, y además condujo al pueblo durante 40 años en el desierto. Pero no fue exactamente lo que Dios hizo. Así que de cierta forma podemos decir que hubo una cierta falta de confianza de Moisés hacia Dios, ¿no? Allá en Números 27, del 12 al 14, pues como que todavía Moisés tenía una cierta esperanza de que Dios reconsiderara su decisión. Pero vamos a ver qué dice Números 27, del 12 al 14.
Si alguien la encuentra y nos ayuda leyendo. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Barim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas de los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. O sea que aquí ya prácticamente le confirma que la decisión no ha cambiado, ¿verdad? Le dice, mira, te voy a mostrar así a lo lejos. Es más, te voy a poner en un cierto lugar donde puedes ver del otro lado del río que ahí está la tierra. Obsérvala bien, mírala, pero no vas a entrar. Al igual que el pueblo, le dice aquí, de forma muy elegante, le dice, serás reunido con tus padres. ¿Qué le está diciendo? Vas a morir de este lado del Jordán. No vas a poder cruzar. Pero sin embargo, después le tiene que decir, entonces, quién es el que va a conducir al pueblo, ¿no? Comienza entonces Moisés a preparar a Josué, porque Dios dijo que sería entonces Josué el que llevaría a cabo la conducción del pueblo. Aquí hay que reconocer una cosa, hermanos. A mí me parece interesante cómo Moisés seguramente debió haberse sentido muy dolido con el hecho de prácticamente, por decirlo de una forma, haber sido excluido de concluir la misión que era no solamente sacar al pueblo de Egipto, sino llevarlo a la tierra prometida. Porque realmente no tenía como que mucho sentido simplemente sacar al pueblo de la esclavitud para traerlo vagando 40 años en el desierto. Realmente esta misión concluía con la entrada a la tierra prometida. Y de ahí, posteriormente, la asignación de los diferentes territorios a las 12 tribus. Bueno, comienza entonces esta situación en la cual Moisés pues asimila, entiende su rebeldía y no se revela ya más contra Dios. Ya no hace ninguna otra esfuerzo por pedir a Dios que reconsiderara. Simplemente dice, bueno, eso es lo que tú has dispuesto, pues yo lo acepto. ¿Y qué hace él? De manera humilde, de manera por demás obediente, comienza él a preparar a Josué, porque así fue como fue instruido por parte de Dios. Entonces, al final de Deuteronomio, vamos a ver ahí en el capítulo 34, ya un poquito antes de iniciar con el libro de Josué, llegamos a Deuteronomio número 34 y el versículo 9 al 12 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Es decir, oró, Moisés oró por Josué. Si nosotros leemos nuevamente, eso es lo que podemos entender en este versículo, cuando dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron conforme como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pues con todo y eso, con todo y esa grandeza, Moisés no entró a la tierra prometida. Esa es exactamente la gran derrota de la que estamos hablando. La no entrada a la tierra prometida. Así que de esa manera se lo confirmó Dios. Y nuevamente lo vemos que una vez más en los versículos del 3 al 5 del Deuteronomio 34 se lo vuelve a decir, ¿no? Cuando allá
le dice, en el versículo 3 dice, el Negev y la llanura y la vega de Serim, hasta Zoar y Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y te he permitido verla, le dice, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y el versículo 5 nos confirma lo que Dios había dispuesto. Dice, y murió Moisés allí, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del libro del luto de Moisés. Es decir, aquí nos está confirmando que efectivamente Moisés murió a la edad de 120 años, y si consideramos que él anduvo con el pueblo vagando 40, pues tuvo que haber salido a los 80 de Egipto. Pero dice aquí la Biblia que no fue la vejez lo que lo abatió. Dice que incluso sus ojos nunca se oscurecieron. Es decir, que siempre estuvo lúcido, siempre estuvo fuerte. Pero Dios tenía dispuesto que él muriera antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, si hablamos de una gran derrota, pues efectivamente esta es la gran derrota. No la muerte de Moisés, sino el hecho de no haber logrado ese propósito que seguramente tenía en su corazón de conducir al pueblo, pero hasta la tierra prometida. Bueno, esta es entonces la gran derrota que vemos muy pronto el contraste, porque así como termina el libro de Deuteronomio con este anuncio de la muerte, con este luto de 30 días por la muerte de Moisés, prácticamente es como si hiciéramos justamente eso, que Dios toma el libro, toma la palabra y hace esto, le da vuelta a la página. Le da vuelta a la página porque dice, bueno, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, le dice, levántate, ya, se acabó el luto, pasaron los 30 días. Ahora levántate, porque lo que sigue es que el pueblo entre al programa. Este pueblo no es el mismo que salió de Egipto, salvo por Josué y Caleb. Prácticamente todas y cada una de las personas que salieron de Egipto se quedaron en el desierto. Es como decir, aquí hacemos un alto en el camino, aquí hacemos un borrón y una cuenta nueva. Este pueblo salió de Egipto y a veces como que se nos olvida, pero tenemos que entrar conciencia de ello, hermanos. No son las mismas personas las que salieron de Egipto las que entraron a la tierra prometida. Incluso Moisés y Caleb nacieron en el trayecto. No, ellos no salieron de Egipto. Perdón, Josué y Caleb. Es decir, todos y cada uno de los que salieron de Egipto quedaron en el desierto. Así fue como Dios hizo una especie como de limpieza para decir, de aquí en adelante es una nueva etapa. Y ahora el que se va a encargar de llevar al pueblo va a ser Josué, junto con Caleb. Inicia entonces aquí una nueva etapa en la historia de Israel. Pues si bien fue completamente gloriosa la manera en la que Dios rescató de la esclavitud de Egipto, digo, yo creo que nada más hay que pensar que incluso algunas frases que utilizamos comúnmente vienen de ahí, ¿no? ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, la frase, esto es un parteaguas? ¿Acaso no han escuchado esa frase de esto es un parteaguas? ¿Saben a qué se refiere cuando una persona dice, esto es un parteaguas? ¿Saben de dónde viene? ¿Qué quiere No. decir? Bueno, cuando decimos esto es un parteaguas, muchas veces lo utilizamos como una alegoría a decir, de aquí se marca una pauta
de lo que era antes y de lo que era después. Bueno, esta expresión parteaguas viene justamente de las aguas que se abrieron cuando el pueblo salió de Egipto. Y muchas personas no saben que viene de ahí y lo utilizan en muchas formas, ¿eh? En muchas formas de manera muy común, incluso sin saber que viene con un contexto bíblico. Pero cuando decimos, esto es como una nueva etapa en la historia, muy común que la gente dice, esto es un parteaguas. De ahí viene. Bueno, es simplemente un comentario, ¿no? Pero decíamos que aquí inicia una nueva etapa en la historia de Israel, pues efectivamente fue muy gloriosa la salida por todo lo que implicó las plagas, la derrota del pueblo egipcio allá en el mar, absorbido precisamente por las aguas una vez que se volvieron a cerrar. Pero hay que subrayar esto, hermanos, los que salieron de Egipto no lograron entrar a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, solamente Josué y Caleb. Ahora, en José 1, del 5 al 9, viene una gran promesa y compromiso de Dios a Josué de permanecer con él, de la misma forma en la que había prometido y estuvo en todo momento con Moisés. Vamos a ver qué nos dice Josué 1, del 5 al 9. Quien lo tenga, por favor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjense qué hermosas palabras, ¿no? Porque son palabras cargadas de promesa, pero también son palabras cargadas de instrucciones precisas, ¿no? Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y le dice antes, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Claro, si nosotros aplicamos esto a lo que entonces era conocido, pues prácticamente eran los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Era lo que ya debió haber dejado escrito Moisés antes de morir. Pero justamente aquí vemos cómo ya prácticamente Dios dice, cerramos la etapa de Moisés por ahora y empezamos la etapa de Josué. Ahora tú eres el que va a conducir al pueblo, y le dice a él, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y además le dice, esfuérzate y sé muy valiente. También aquí les da, como decíamos en el versículo 9, instrucciones muy precisas, porque en el versículo 9 le dice, esfuérzate, y luego más adelante le vuelve a decir, esfuérzate, y luego es el propio pueblo el que le dice a Josué, solamente que te esfuerces y seas muy valiente, ¿no? Entonces, dice aquí, todo te saldrá bien. Esa es una promesa de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Y como toda promesa de Dios, podemos creerle, como se puede ver en el resto del libro de Josué, que lo vamos a estar analizando y estudiando, cómo es cumplida esta promesa. Así que del versículo 10 al 18, encontramos que vienen las indicaciones ya a los oficiales y al pueblo, y viene también lo que es la respuesta de parte de Dios. Si alguien me ayuda dando lectura del versículo 10 al 18. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo,
preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que os has mandado, e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés de todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. El mismo pueblo le confirma estas palabras a Josué: solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Bien, pues entonces con esto vemos, hermanos, cómo viene la confirmación de la promesa de Dios y cómo la unidad del pueblo que se dio aquí con Josué es una muestra de lo que Dios hizo, que vieran en él el liderazgo, pero ese liderazgo que no nació de Josué, sino que vino por la indicación directamente de Dios y confirmada por Moisés, porque el propio Moisés oró por él y lo vimos que pues entendió que era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Bueno, no sé si en algún momento habían recordado, hermanos, o habían considerado que efectivamente el pueblo que sale de Egipto, con todo lo maravilloso que era eso, no fue el mismo que entró a la tierra prometida. No, no, y la pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, o sea, que en realidad a veces pensamos y nos vamos con la idea de que el pueblo salió de Egipto y anduvo vagando 40 años en el desierto y después entró a la tierra prometida. Pero la verdad, hermanos, es que no fueron las mismas personas. Fue el mismo pueblo, sí, porque era el mismo pueblo de Israel, pero eran los descendientes de los que salieron de Egipto. Y únicamente los que entraron fueron Josué y Moisés, incluso se quedó del otro lado. Interesante cómo dispone Dios las cosas, ¿no? Pero cómo podemos entender que efectivamente ocurrió una gran derrota por el hecho de que Moisés no logró conducir al pueblo hasta la entrada, pero después viene una gran victoria en lo que Dios le dice a Josué. No es que el mismo varón tenga la derrota y la victoria, sino que la derrota, en este caso, fue la que sufrió Moisés, pero para llevar a una gran victoria, que es la que le concedió en manos de Josué. ¿O en algún comentario? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que Dios espera de sus seguidores y aquellos que son más viejos, se puede decir, ¿verdad?, en la fe, pues ciertas cosas que, aunque parecen simples, como era lo de pegarle a la roca, pero Dios espera más de ellos y por eso, por esa razón, no entró a la tierra prometida. Sí. Después viene el tema de la transfiguración y ahí fue donde sí estuvo presente Moisés, pero por ahora, digamos que en la parte humana no entró. Uh-huh. Y eso fue decisión de Dios. Son de Así es. las cosas que a veces nos cuesta trabajo entender porque somos humanos, porque a veces no podemos dejar de pensar como humanos, pero solamente Dios es el que entiende ese tipo de decisiones. Así es. Pero bueno, son decisiones perfectas, ¿no? Uh-huh.